quisiera preguntarle un poco sobre una de sus etapas, quizás podríamos decir más famosas, pero al mismo tiempo más desconocidas, que fue la época del Mundial. ¿Cómo llega, cómo nace ese sueño? Recordemos, la época de los dos tiempos, o sea, Sí. usted... Bueno, yo corrí el Mundial de Motociclismo, yo ya estaba retirado del motocross, ya era empresario, ya tenía mi tienda de motos y estábamos organizando los campeonatos nacionales de motocross y yo empecé a comentar televisión. Y cuando empecé a comentar televisión en el año 86 con una fecha del Campeonato del Mundo en Portugal, eh, lo hice bien y el director de televisión, Patricio Stark, me dijo: Felipe, queremos que sigas con nosotros en Chilevisión, en RTU en aquella época, con Juan Francisco Ortún, con Guayito Rivero, ya no me acuerdo los otros periodistas que estaban en aquella época, con Miroslav Mimisa como productor ejecutivo, y empecé a comentar la actividad de Motorsport y empecé con las producciones a introducir en la televisión abierta las carreras Lucky Strike y Supercross que producía yo, y la tienda de motos y todo este tema, hasta que llegó un minuto que yo ya me retiré de correr y seguía solo produciendo, y había ganado campeonatos nacionales de velocidad, y el que en ese minuto era mi mano derecha, Claudio Strica, me dice, con estas palabras, me dice: Pelado, ¿y por qué no corremos velocidad? Hay un campeonato de Superbike con las 400 que está en boga, vamos a Vizcacha a ver cómo están las carreras. Fuimos a mirar y dije: ya, corramos. Compramos una moto, la armamos, y ese año 1993-92 gané el campeonato nacional en la categoría Superbike, la categoría 400. Gané todas las carreras, todas, de punta a punta, todas las carreras del campeonato. Y al año siguiente me fui a correr, en 93 me fui a correr el campeonato latinoamericano. Y salí subcampeón latinoamericano en Superbike, con carreras en Argentina, en Costa Rica, en Guatemala, ya no me acuerdo más. Y salí subcampeón, y cuando corrí ese campeonato latinoamericano, Claudio me dice: ¿por qué no corrí el mundial? Y como yo comentaba el motociclismo mundial, se me olvidó comentarte que antes de eso yo había comprado los derechos para transmitir el campeonato del mundo de velocidad en Chilevisión, en RTU. Yo era el comentarista, pero yo era el dueño de los derechos y lo comercializaba. Y en ese minuto, esta ecuación de comentarista de televisión, derechos del mundial de motociclismo, corriendo velocidad, campeón nacional, subcampeón latinoamericano, mundial. Y como yo iba a las fechas del mundial a comentar la televisión, entrevistaba a Giacomo Agostini, a Kevin Schwantz, a Wayne Rainey, a Mick Doohan, a todos los pilotos de la época, y después lo comentaba acá. En un minuto le pregunté a uno de los constructores, le dije: oye, me gustaría correr el campeonato del mundo el próximo año. Bueno, me dice: vente con nosotros, esto es lo que tienes que pagar, tienes que traer tu licencia deportiva internacional. Le dije: no, soy subcampeón latino. Estamos bien, me dice: 3 primeros lugares en Latinoamérica, eso ya es un buen puntaje para tu wild card, pero te tenemos que hacer una prueba de suficiencia, que la vamos a hacer en Hockenheim, Alemania, tal día. Ok, le dije. Hablé aquí con nuestro sponsor, Chile Tabaco, con Lucky Strike, Shell, la marca de lubricante. Conseguí el financiamiento y me fui a probar la moto a Europa. Y así terminé corriendo un campeonato del mundo. Se fueron dando ecuaciones donde de alguna forma uno se da cuenta que cuando uno tiene un sueño, uno tiene que pedir para arriba y tener la convicción de que uno lo puede lograr, y no soltar hasta que se logra. Y después no seguí corriendo el campeonato del mundo, lo corrí en 94, y después al año siguiente, que tenía la opción de ir en una moto oficial con Alex Barro, el equipo Honda de Brasil, me ofrecí una moto oficialmente. Estaba Roberto Schwartz, me acuerdo, en CSU. Eliseo Salazar estaba corriendo en la categoría IMSA con el Ferrari, el 33 SP, y con Cristal. Y a mí me ofreció Cristal ir al Mundial de Motociclismo. Hablé con Alex Barros para usar la moto 2 que él tenía. ¿Por qué Brasil tenía la opción de 2 motos del Mundial en 500? Es porque en ese minuto el mercado de venta de motocicletas Honda en Brasil superaba el 1.000.000 de unidades por año. Era un país muy importante.
Y Alex habíamos entrenado juntos en España, habíamos probado en Buenos Aires juntos, y había afinidad y me dijo, tú tienes talento, todavía estás a tiempo, vente a correr conmigo, esto cuesta que te subas en la moto 2 mía, tengo 2 motos iguales, réplicas, que es una NSR 500 para el próximo año. Pero ¿qué me pasó a mí? Me separé yo en mi matrimonio. Y esa ruptura emocional de mi matrimonio, y en ese minuto tenía 3 hijos, la Paloma, Pablo y la Colomba, me desestabilizó emocionalmente y tomé la decisión de no volver a correr. No, en una 500... Sí, no estaba en condiciones emocionales de enfrentar el cortisol, el estrés y todo el esfuerzo que implicaba subirse a una moto. En esa época, en Hockenheim, una NSR 500 o una Harris, me acuerdo la Harris llegaba en la recta 302 kilómetros por hora, y Shinichi Ito, si no me equivoco, eran 352 kilómetros por hora en Hockenheim, cuando era el circuito de 7 kilómetros largo. Yo en Buenos Aires estuve a 278 con la Shell Harris que me tocó correr a mí, una Yamaha IZR 500, 4 cilindros, 2 tiempos, que eran motos muy distintas a las de hoy día, pero que eran muy indomables, muy difíciles de llevar. Pero cuando yo cuelgo las botas me quedé con la satisfacción que, más allá de los resultados, el talento estuvo siempre presente. Esa fue mi gran satisfacción. Y nunca busqué un podio que me conviniera. Nunca busqué un podio, escúchame bien eso que es muy importante. Nunca quise un trofeo cuando no era realmente algo bien ganado. Porque hay muchos pilotos en el mundo que eligen categorías donde tienen opción de ganar. Yo siempre elegí la categoría donde no tenía opción de ganar, donde el esfuerzo tenía que ser mayor para poder llegar algún día a ganar. Y ese es el mensaje que yo dejo en la despedida de esta nota. Nunca en la vida uno debe luchar por cosas mediocres. Siempre tiene que ir por el top de línea, por lo más difícil. Porque así se surge, con esfuerzo, con sacrificio, con abnegación, con pasión y con fe. Siempre.